En este día, el ministerio Cautivas, que es la que se encarga de predicar en las cárceles de diferentes lugares. Nuestro tema de hoy se llama La puerta a la libertad. Van a ser 2 partes y empezamos con una pregunta. Soy la abogada Lady Campos, quien les transmite desde Canadá a todo el auditorio. ¿Cómo puede alguien que ha sido víctima de terribles abusos aprender a perdonar? Cada día necesitamos una infusión diaria de gracia, de esperanza y de pensamiento bíblico centrado en el Evangelio, que ayude a las mujeres a filtrar lo que el mundo ofrece a través de la palabra de Dios. El perdón es el corazón del Evangelio. Cuando liberamos a los que nos han hecho daño, descubrimos que somos nosotras mismas las que recuperamos la libertad. El hecho es que no podemos experimentar ni conocer el amor y el perdón de Dios en nuestras vidas si nos negamos a perdonar a quienes han pecado contra nosotras. Creo que cuando nosotras, como mujeres cristianas, comenzamos a vivir el perdón que hemos recibido de Dios, el mundo que nos rodea se detendrá y dirá: este es el mensaje que me interesa. Como todas, hay una cosa que hemos aprendido por las malas, y es el significado de ese pequeño botón en el teclado de nuestra computadora que dice delete o solamente dice del, que significa borrar. ¿Qué pasa cuando pulsamos el botón de borrar? Bueno, pues lo que hayamos escrito desaparece. Ahora, antes de borrar todo, primero sale un pequeño aviso que dice: ¿estás segura de que quieres borrar todo? Pero ¿a cuántas de nosotros nos ha pasado y nos ha sucedido que por estar muy deprisa hemos borrado parte del material con el que hemos estado trabajando o estudiando? Cuando pulsamos el botón de borrar, todo lo que hemos hecho desaparece. Si no lo guardamos, desaparece. Y creo que de cierto modo esta es una gran ilustración de todo lo que significa el perdón, lo que significa perdonar. Cuando miramos las escrituras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en los idiomas originales, hay una serie de palabras que se traducen al español con las palabras perdonar o perdón. Pero estas palabras en el significado original son ricas en contenido. Y vamos a ver que hay algunas de esas palabras que se llaman o que son sinónimos de perdonar, que son llevar lejos, enterrar, cubrir, absolver, reconciliar, dejar ir, enviar lejos o restaurar con gracia. Colosenses 2:14, Pablo dice: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Ahora, cuando leemos en ese versículo acerca del documento de deuda contra nosotras, es una referencia en esa cultura a un certificado de deuda escrito a mano. Si alguien te debía dinero, tú escribías un certificado que decía que esa persona te debía dinero. Nuestras amigas y hermanas Nancy DeMoss y Dana nos explican en un precioso libro lo que es la bendición de perdonar. Y bueno, el hecho es, continuando, que le debíamos a Dios una deuda impagable por violar su ley, y como resultado estábamos bajo sentencia de muerte. Pablo está comparando el perdón de Dios por nuestros pecados con borrar la tinta de un pergamino, pulsando el botón de borrar, por así decirlo. Está diciendo que a través de la muerte sacrificial de Cristo en la cruz, Dios ha borrado y limpiado totalmente nuestro certificado de deuda
ya ha hecho que nuestro perdón sea completo, y así es como Dios nos reta a perdonar a otros. Pablo dice: Dios ha tomado ese documento de deuda y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y eso nos recuerda algo que no entendemos en nuestros días, porque en el mundo de hoy no usamos la crucifixión. Pero en la época romana, cuando los criminales eran crucificados, quizás muchos de ustedes saben que había una lista de sus crímenes que era escrita y clavada en la cruz, sobre la cabeza del prisionero, para que cuando la gente pasara, viera de que era culpable este criminal. Decía: es un asesino, un ladrón, un secuestrador. Lo que sea que haya hecho, la lista de sus crímenes estaba escrita y clavada en la cruz, declarando las transgresiones por las que estaba siendo castigado. De hecho, puedes recordar que cuando Jesús fue crucificado, estaban escritas sobre su cabeza las palabras: Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Eso es lo peor de lo que pudieran encontrar culpable a Jesús. Pero lo que sucedió cuando Jesús murió fue que todos nuestros pecados fueron puestos en su cuenta, fueron clavados en su cruz, mientras Él pagaba la deuda en nuestro lugar por todos nuestros pecados. Y al morir, Él satisfizo la justa ira de Dios contra nuestros crímenes. El castigo por nuestros pecados fue pagado en su totalidad. ¡Qué imagen tan maravillosa del perdón de Dios! Cuando nuestros crímenes fueron clavados en la cruz y la deuda fue pagada. Lo que un Dios santo requería fue satisfecho. Y así, Dios dice que Él ha perdonado nuestros pecados de esa manera, todas nuestras ofensas. Ahora nos invita a perdonar de la misma manera todos los pecados que han cometido contra nosotras. Y cuando perdonamos, en realidad estamos haciendo una promesa de no volver a mencionar ese pecado contra esa persona. No se lo mencionaremos a esa persona, no se lo mencionaremos a Dios y no se lo mencionaremos a otros. Es una promesa. Pero eso no significa que automáticamente olvidaremos lo que nos han hecho o que nunca recordaremos el dolor que nos causaron. Significa que nunca más lo usaremos en contra del ofensor. Limpiamos el registro de la persona que nos lastimó. Estamos diciendo que ya no nos debe esa deuda. Ha sido pagada por completo. Como Cristo me perdonó a mí, yo perdono a esa persona. En ocasiones hemos escuchado a mujeres que dicen: he perdonado a mi esposo, o a mi padre, o a mi pastor, a mi hermano, o esta situación o aquella. He perdonado a estas personas, pero 3 puntos suspensivos. Y entonces empiezan a enumerar todas las cosas que esa persona hizo contra ellas. Ahora, sé que en su corazón pueden pensar que han perdonado, pero la verdad es que todavía están reteniendo el perdón hacia esa persona, porque todavía lo mencionan, todavía hablan mal de esa persona con otros. Así que realmente no han limpiado el registro, realmente no han perdonado. Seamos honestas. ¿Y cómo estamos siendo honestas ante el Señor y la una con la otra? Ya hemos definido lo que es el perdón: limpiar el registro, presionar el botón de borrar. Hacemos una pregunta. ¿Serías lo suficiente honesta para decir: hay una o más personas en mi vida, pasada o presente, que no he perdonado completamente? ¿Hay algunas raíces de amargura en mi vida? ¿Hay alguien a quien nunca he perdonado del todo? Ahí donde estás, sé sincera delante de Dios. Permite que el Espíritu Santo escudriñe tu corazón. Ahora, déjame decirte que esta pregunta se le han hecho a muchas mujeres. Estamos hablando de mujeres en las iglesias, mujeres que afirman haber recibido el perdón de Cristo, y creo que en la mayoría de los casos es así.
En cierto sentido, eso nos motiva a hablar de este tema del perdón, porque sé que es algo que la mayoría de nosotros necesita escuchar una y otra vez, a medida que nuevas heridas llegan a nuestras vidas, seas cristiana o no. Necesitamos que se nos recuerden los caminos de Dios en el perdón, pero también da tristeza darse cuenta de que la gran mayoría de nosotras, como mujeres cristianas, caminamos en un grado u otro en la falta de perdón. De hecho, ¿cómo podemos esperar que nuestro mundo crea el Evangelio de Jesucristo cuando les decimos que conocemos a un Jesús que nos ha perdonado y les perdonará también? Y les ofrecemos este Evangelio de la gracia y el perdón, pero cuando nos conocen y trabajan con nosotras y viven a nuestro lado, escuchan y ven todo lo contrario a ese Evangelio por la forma en que hablamos de las personas que nos han herido. Quizás sobre un ex esposo, sobre un hijo o hija adulta, sobre el padre, sobre el jefe, sobre el empleado, sobre tu vecina, sobre tu compañera de la escuela, sobre tu compañera en la celda. Aquellos que nos rodean escuchan cómo hablamos de esas personas y saben que nosotras, que afirmamos tener este gran evangelio de la gracia y el perdón, nunca hemos perdonado del todo a los demás. Y como es de esperar, no se sienten atraídos por el mensaje del evangelio. Creo que cuando nosotras como mujeres cristianas comenzamos a vivir el perdón que hemos recibido de Dios, el mundo que nos rodea se detendrá y dirá: este es un mensaje que me interesa escuchar. Creo que el mundo está lidiando con la culpa, la vergüenza y el peso del pecado. Hay muchas personas que quisieran conocer al Cristo que puede perdonar si tan solo pudieran ver ese perdón vivo en nosotras. Si te encuentras en esos cientos de personas que todavía no ha perdonado, recuerda que hay esperanza gracias a Jesús. Recuerda que hoy hemos aprendido la importancia de de presionar ese botón borrar y eliminar lo que sea que tengamos en contra de otras personas. Perdona a otros, como Dios en Cristo te ha perdonado a ti. Vamos a compartir la historia que aparece en las redes sociales de una persona abusada sexualmente cuando era niña. Y quiero decir de antemano que cuando hablamos de perdonar a los que pecan contra nosotras de estas formas tan horribles, no estamos diciendo que debamos hacer como si nunca hubiera ocurrido. El perdón tampoco significa que el ofensor esté libre de culpa y que no tenga que sufrir consecuencias. Pero vamos a hablar de lo que sucede dentro de tu propio corazón. En este ministerio, en donde tenemos el privilegio de ver cómo el Señor libera a su pueblo cuando se aplican los principios de Dios, algo que se practica como un hábito es el perdón. Este asunto del perdón es una de las verdades más fundamentales y necesarias en nuestras vidas hoy. Y cuando vivimos los principios del perdón de Dios, encontramos verdadera libertad. Regresando al testimonio de esta mujer que cuando era niña tuvo una terrible experiencia. No sabemos si ella había pensado en eso constantemente a través de los años, pero mientras ella escuchaba una predicación sobre la amargura y el perdón, Dios trajo a su mente esta serie de circunstancias y ella comenzó a revivirlas. Ella comparte que un día en particular, años antes, ellas y una amiga que eran niñas en ese momento fueron a visitar a un hombre que pensaban que era su amigo, quien también era el comisario del pueblo. Su oficina estaba en un edificio que también era la cárcel del pueblo. Era un hombre al que conocían. Estas dos niñas pensaban que era su amigo y entraron en el edificio donde él trabajaba.
Entonces esta mujer contó cómo su amiga se fue corriendo a jugar y la dejó con este hombre. Luego procedió a contar cómo este comisario se acercó a ella y le dijo: si alguna vez le cuentas a alguien lo que estoy a punto de hacerte, te meteré en una de estas cárceles. Y si alguna vez le cuentas a tus padres lo que te he hecho, los meteré en una de esas cárceles también. Y entonces el hombre que creía que era su amigo abusó de ella. Ahora, como adulta, ella comparte esta historia en las redes como una mujer casada. Ella dijo: eso sucedió hace tantos años, pero ahora me doy cuenta de que lo que hice fue meter a ese hombre en una de esas cárceles. Él había muerto hacía mucho, pero en la mente de ella ese hombre todavía estaba en la cárcel. Ella no se había dado cuenta hasta que Dios abrió sus ojos para ver este asunto del perdón y la amargura y lo que nos hace. No solo puso a este hombre en la cárcel, sino que ese día, años atrás, ella se puso a sí misma en la cárcel. Y durante largos años de albergar esa semilla de falta de perdón y amargura hacia este hombre, que ya ni siquiera estaba vivo, ella se encontró en una prisión que ella misma había creado por su falta de perdón. Ahora, ¿qué sucede cuando nos negamos a perdonar? Nos convertimos en prisioneras de aquellos que nos han hecho daño. Leamos la Biblia en Mateo capítulo 18. Empezando con el versículo 21, Pedro inicia la conversación. Se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Creo que Pedro probablemente pensó que estaba siendo bastante generoso, porque la ley de los líderes religiosos de esa época exigía que perdonaras 3 veces. Pero Pedro estaba diciendo: Señor, 7 veces me parece mucho. Y la implicación de eso es que debes perdonar a esa persona, aun si te hiere una y otra vez. ¿Cuántas veces debo perdonarlo? En Mateo 18:22, Jesús respondió algo que todos los que estábamos cerca probablemente pensaremos que era difícil de creer y de hacer. Jesús dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Está diciendo: está bien, Pedro, haz un poco de esfuerzo y cuando llegues a 490 veces, entonces puedes dejar de perdonar. Eso no es para nada lo que Jesús se está refiriendo. Lo que realmente está diciendo es: perdona sin límites. Ahora, como Jesús hacía tan a menudo, él comienza a contar una historia para ilustrar su punto. Él dice, comenzando en el versículo 23, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, que son como 216 toneladas de plata. Se trata de una suma que en nuestros días ascendería a millones de dólares. El punto es que era una cantidad que estaba infinitamente más allá de su capacidad de pagar. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendiera, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Bueno, esa era una broma. No había forma de que pudiera devolverlo. Solo estaba diciendo: por favor, ten piedad de mí. Y sorprendentemente, el versículo 27 dice: y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero en el versículo 28 se produce un giro en el desarrollo de los eventos. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía, y echándole mano lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, como este hombre acababa de suplicar a su amo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Ahora, déjame decirte que cuando leo este pasaje, a veces encuentro que la presión sanguínea se eleva, porque me enojo tanto con ese siervo que acaba de perdonarles
perdonársele tanto y se rehúsa a perdonar hasta que el Espíritu Santo ilumina mi corazón y me dice: ¿qué tan a menudo eres tú como ese siervo, guardando contra otros sus pequeñas ofensas a la luz de la increíble ofensa que Dios te ha perdonado? Continuamos. En el versículo 30, él no quiso perdonarlo. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron a contárselo a su señor todo lo que había sucedido. Y por cierto, tenemos un Señor en el cielo que sabe siempre cuándo nos llegamos a perdonar. Podemos ocultárselos a los demás, pero Él lo sabe. Él nos pedirá cuentas, como dice el versículo 32. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado. Este es un lenguaje muy fuerte. No solo le dijo: sabes, cometiste un error, debiste perdonar a ese hombre. Este señor estaba afligido y enojado y le dice: siervo malvado. ¿Y cuántas veces somos nosotras esas siervas malvadas? Pidámosles a Dios que nos muestre cuán serio es nuestro pecado de falta de perdón. La realidad es que somos más conscientes de lo terrible que es el pecado que otros han cometido contra nosotras. Pero hoy Dios quiere que veamos que nuestra falta de perdón es un pecado grave. Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. En otras traducciones bíblicas dice: lo entregó a los carceleros para que lo torturaran. Cuando nos negamos a perdonar, nos entregan a los verdugos. Amada hermana, amiga que hoy estás escuchando, ¿cuáles son algunos de esos verdugos? Definitivamente, no son verdugos literales, pero te diré lo que creo que es uno de ellos: los desórdenes emocionales, los desórdenes de sueño, los físicos crónicos que algunas mujeres experimentan. En muchos casos, estos son los frutos de la falta de perdón. Algunos de esos problemas emocionales, depresiones crónicas recurrentes, que aunque no son todos los casos, pero en muchos, son el fruto de la falta de perdón. Dios nunca quiso que nuestro cuerpo soportara el peso y la culpa de los conflictos no resueltos, de la amargura y de la falta de perdón. Creo que muchos de los problemas con los que luchamos pueden ser el fruto, el resultado y la consecuencia de negarnos a perdonar. Jesús termina este pasaje diciendo: así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a sus hermanos. Mateo 18, versículos 23 al 25. Hasta aquí vamos a dejar este tema. Vamos a orar para que Dios continúe ministrándonos. Amado Padre, hemos orado muchas veces la oración que Jesús nos enseñó a orar. Perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y hemos escuchado las palabras de Jesús cuando dice: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Yo te ruego y te suplico en este día, Padre, que tú hayas suavizado el corazón de los que están escuchando, para que ahora pongan en práctica lo que han orado, Señor, y puedan obtener la bienaventuranza de obtener misericordia por ser misericordiosos al perdonar. Te pedimos que glorifiques a tu Hijo y que tu Espíritu Santo siga obrando, Padre, para restauración, perdón y salvación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Cautivas es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, Inc.